que modera Benjamín Varas. No sé si dónde está el Benja, que de repente, no sé, se me perdió por aquí. Voy a confirmar en un segundo qué pasa. Pero, ¿ahí está Benja? Sí. Ahí está Benja, no te había visto. Un placer. Yo creo que Benja puede perfectamente presentar y agradecer primero a Miguel, no solamente el que esté participando aquí, sino que todo lo que ha realizado por Chile, que tiene que ver con un trabajo en el Europarlamento, en la Unión Europea, defendiendo los derechos humanos y planteando el tema chileno como un tema neurálgico y central donde se debe resolver una situación política de crisis que procede del neoliberalismo. Bueno, dejo la palabra a Benjamín y muchas gracias, Miguel. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Linda, muchas gracias, Lautaro, por generar este espacio. Ha sido súper interesante, estaba siguiendo las conversaciones de hoy. Y muchas gracias a Miguel por estar acá. Sé que tiene poco tiempo, así que súper interesante. Voy a hacer una solo breve presentación de Miguel, que es cofundador de Izquierda Anticapitalista, que actualmente es anticapitalista solamente, y posteriormente de Podemos, partido al que ya no pertenece, si lo entiendo, ¿no? Y bueno, es eurodiputado, ¿no es cierto? Es parte de la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Desarrollo, Derechos Humanos, la Delegación para las Relaciones con Mercosur y la Delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Ha escrito varios libros sobre la universidad, el movimiento estudiantil, el ascenso de la extrema derecha y la crisis de los refugiados. Forma parte del Consejo Asesor de la revista Viento Sur y es colaborador de Público, Jacobin Magazine, el diario.es, Huffington Post, Le Monde Diplomatique, entre otros. Así que, bueno, todos muy interesados, atentos a lo que va a decir Miguel. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Linda, muchas gracias, Benjamín, por la presentación. Para mí es un placer, evidentemente, darle también las gracias a la Universidad de Chile, al Centro Fiela y al Centro de Pensamientos y Praxis por Chile, justamente por la invitación. Es un placer. Yo creo que lo más interesante es el conversatorio que podamos tener después. Yo intentaré no robar mucho tiempo y luego poder desarrollar, si queremos, pues ese conversatorio también con las preguntas que podamos tener. La verdad es que reconozco que me produce cierto apuro hablar de este tema ante un público chileno, ¿no?, que lleva décadas sufriendo las políticas neoliberales. De hecho, Chile es conocido como un laboratorio de las políticas neoliberales justamente en América Latina, pero no solo es un laboratorio, sino que también lleva décadas luchando contra ellas y que ha aportado experiencias fantásticas de poder popular. Yo me reconozco admirador, por ejemplo, del MIR y de lo que supuso la unidad popular y la construcción de poder popular en Chile en los 70, ¿no? Pero bueno, también podemos ver lo que supuso las propias protestas del 2019, de las que hablaba Linda antes, ¿no? Con lo cual yo creo que la propia historia chilena aporta experiencias y aprendizajes para quien creemos que es necesario la emancipación de los pueblos y que creemos no solo que es necesario, sino que además es posible, ¿no? Creemos que son luces en el camino y que en cierta medida esa capacidad creadora de movilización, de autogestión, que no solo vimos en los 70, sino que también vimos en el 2019, yo creo que son, podríamos decir, experiencias sobre las que nos podemos alumbrar esa idea de salidas hacia el laberinto neoliberal en el que nos encontramos. Pero si hablamos de neoliberalismo y hablamos de salidas a la crisis neoliberal, no podemos dejar de mencionar la situación en la que nos encontramos y cómo la pandemia del coronavirus lo que ha hecho ha sido justamente profundizar y acelerar la crisis de hegemonía que ya sufría el neoliberalismo desde hace años. Y de hecho, aunque sus políticas siguen siendo las que rigen mayoritariamente el mundo, su capacidad de legitimarse y de seducir, yo creo que están cada vez más cuestionadas y esto es un elemento fundamental. De hecho, estamos ante un proceso multiforme, variable y yo podría decir también incierto, que arroja riesgos, pero que también suponen y abren campos de disputa. Y yo creo que lo vimos en Chile en el 2019, lo estamos viendo ahora mismo en Colombia.
Yo creo que es muy importante y de aquí mandar toda nuestra solidaridad con los hermanos colombianos y las hermanas colombianas que están sufriendo una represión voraz. Estamos viendo además que cuando se producen estas crisis de hegemonía, de legitimidad, en donde el neoliberalismo tiene cada vez menos capacidad de autolegitimarse y de seducir, la violencia se muestra de una forma cada vez más descarnada. Y yo creo que ahí vemos lo que fue el ejemplo chileno, pero también lo que está siendo ahora mismo el ejemplo colombiano. A nivel micro, y yo creo que esto es importante, la crisis del coronavirus ha disparado justamente en una línea, que es la línea de flotación del sálvese quien pueda, ¿no? Que es uno de los pilares antropológicos del neoliberalismo. Y yo creo que ahí se abre una pelea cultural y política sobre cómo debería de ser la vida en común a partir de ahora. O sea, ¿cómo debería ser la vida en común después de la pandemia, en la supuesta nueva normalidad que se va a abrir? ¿Qué tipo de comunidades, qué redes de seguridad, qué servicios públicos deberíamos de tener? ¿Qué relación con el medio ambiente o con nuestros vecinos o incluso también regionalmente con nuestros países vecinos, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo de esto, ¿no?, es cómo en nuestras ciudades han convivido desde las redes de solidaridad, en las redes vecinales que han afrontado las colas del hambre, con, por ejemplo, con los policías de balcón. Yo no sé si lo llamáis así en Chile, es un fenómeno que se habló también mucho, por lo menos en el Estado español, ¿no? Entonces, por ello, disputar la nueva normalidad yo creo que debe de pasar fundamentalmente desde la reconstrucción de comunidad, de lazos de clases como herramienta para cambiar el mundo de base, y eso se vuelve como un elemento fundamental en el próximo periodo, porque yo creo que el coronavirus es un virus neoliberal. Es un virus profundamente neoliberal y es un virus profundamente individualizante y que yo creo que además construye una sociedad no solo del sálvese quien pueda, sino también una sociedad desvertebrada y una sociedad que, en donde el temor y el miedo yo creo que ahondan de una forma brutal. Ahí la construcción de redes de seguridad, en donde la comunidad es un elemento clave, es fundamental. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo en este periodo. A nivel macro, yo creo que podríamos hablar de que el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial y dirigido desde Occidente está hoy cada vez más cuestionado, ¿no? No solo podemos ver evidentemente la guerra comercial, China, Estados Unidos, sino que incluso la propia globalización librecambista o neoliberal, tal y como la hemos conocido, en cierta medida está ya un poco por los aires. Y de hecho, lo que eran mecanismos o instituciones fundamentales en la gobernanza neoliberal apenas ya tienen espacio en esa gobernanza. Me refiero a la OMC, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo claro. Ahora mismo una iniciativa relacionada con las vacunas como COVAX supera con creces la gobernanza de instituciones como la OMC y suponen una aceleración de los ataques neoliberales hasta tal punto que sientan en la misma mesa a multinacionales farmacéuticas en los estados para la gestión de esa nueva gobernanza neoliberal que se está abriendo después de la pandemia. Y yo creo que esto es un elemento fundamental. Y es un elemento fundamental porque además yo creo que vivimos en sociedades y en tiempos de polarizaciones y en sociedades cada vez más polarizadas, ¿no? De hecho, el malestar con las políticas neoliberales y sus efectos generan procesos de indignación, de impugnación multiformes, cambiantes y muchas veces, por desgracia, que se escoran hacia el lado derecho del tablero político.
Porque normalmente cuando pensamos en una polarización o en la canalización del malestar hacia las políticas neoliberales, creemos que eso es matemáticamente el giro del campo popular o de esos malestares hacia la izquierda. Y eso no es así. Y de hecho se está viendo cómo esas polarizaciones se pueden dar entre el extremo centro neoliberal y la extrema derecha. De hecho, el gran movimiento de protesta en Estados Unidos contra los rescates bancarios y la crisis del 2008 fue el Tea Party. Fue un movimiento de extrema derecha y fue un movimiento en donde contra el neoliberalismo lo que propulsaba era una aceleración neoliberal. Pero eso no lo hemos visto solo en Estados Unidos. Yo creo que la propia respuesta y en cierta medida el propio fenómeno Bolsonaro, el fenómeno Trump, el fenómeno de la Liga en Italia o del berlusconismo en su momento y de otras fuerzas iliberales en el conjunto del continente europeo, yo creo que son una buena muestra de esto, porque el extremo centro neoliberal que había ordenado los imaginarios políticos de las mayorías de la población durante décadas, yo creo que hay que entender que pierde fuelle. Y justamente vive un proceso profundo también de reorganización. Y ahí tenemos que entender en ese proceso de reorganización fenómenos como el macronismo, la crisis de la socialdemocracia en Europa, que yo creo que es otro elemento fundamental de esa reorganización del gran extremo centro neoliberal que había reorganizado la vida política dentro de una especie de turnismo desde la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en Occidente. Y yo creo que también figuras como Macron, que lo decía antes, pero también como Trump, que hayan dado justamente un paso adelante para asumir posiciones de representación política sin pasar por los intermediarios habituales de ese turnismo, yo creo que muestra cómo también el campo de las élites ante esta crisis de representación también se reorganiza, ¿no? Y cómo también recomponen su campo social y político, ¿no? Evidentemente yo creo que, bueno, para los que hayan seguido el laboratorio italiano, yo creo que es interesantísimo Italia como laboratorio político. El berlusconismo fue primero la Tangentópolis en los 90 y luego el berlusconismo fue yo creo que un ejemplo de lo que venía, ¿no? Hay que recordar también los gobiernos de tecnocráticos de concentración neoliberal, como el gobierno Monti el 2008, 2009, 2010, y ahora como tenemos otra vez a otro banquero en un gobierno de reorganización neoliberal o de reagrupación neoliberal en Italia, que fue el ex gerente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Pero yo creo que no podemos tampoco hacernos falsas esperanzas en el sentido que el cuestionamiento del neoliberalismo, la incapacidad que tiene cada vez más de seducir a partes muy importantes de la población, no supone a día de hoy que los pilares centrales que sostienen el orden neoliberal estén cuestionados. De hecho, permanecen prácticamente intactos incluso después de la crisis, de la crisis que ha demostrado la incapacidad del régimen neoliberal por asegurar algo tan básico como es la vida o el acceso a la salud. Y de hecho, si no hacemos nada, podemos asistir no solo a que no se degraden estos pilares neoliberales, sino que incluso podemos asistir a una aceleración neoliberal utilizando la crisis como una coartada para llevar a cabo reformas que agraven aún más la situación social y que beneficien justamente a una minoría, reforzando las posiciones de privilegio. El ejemplo paradigmático de lo que estamos viendo son las vacunas y la gestión justamente de las vacunas, ¿no? Cómo los 12 países más ricos acaparan el 96% de las dosis de las vacunas, cómo a pesar de estar ante la peor crisis de pandemia en décadas, no se ha tocado algo tan sagrado para el neoliberalismo y el capitalismo como es la propiedad, y en este caso la propiedad intelectual, que son las patentes. Y esto es un elemento
yo creo que interesantísimo, y yo creo que es uno de los elementos de disputa centrales ahora mismo en donde nos deberíamos de mover, ¿no? La disputa entre bien común y propiedad privada, que yo creo que es una cuestión fundamental, porque solo desde el cuestionamiento radical del orden neoliberal yo creo que tendremos la posibilidad de asentar las bases de otro modelo de sociedad al servicio del bien común, justamente que enfrente los retos de la emergencia climática y que ponga la vida en el centro de las políticas, porque yo creo que tenemos que ver también la crisis del coronavirus y la pandemia del coronavirus como un ensayo general de lo que viene. Un ensayo general de lo que puede suponer la emergencia climática y la emergencia ecológica a la que nos estamos enfrentando. Y yo creo que, si bien, como decía antes, la globalización neoliberal lleva tiempo en crisis, yo creo que el coronavirus pueda... y yo creo que hay que diferenciar globalización neoliberal de neoliberalismo. Yo creo que lo que está en crisis es la globalización neoliberal tal y como la habíamos conocido y sus mecanismos de gobernanza. Yo creo que el coronavirus sí que puede acelerar su descomposición, no tanto del neoliberalismo, pero sí de la globalización tal como la habíamos visto hasta ahora. Y de hecho, yo creo que se puede favorecer el resurgir de ciertos discursos de proteccionismo y, en cierta medida, de regreso a una lógica de Estado-nación fuerte, ¿no? Y yo creo que, en cierta medida, esto es falaz. Lo digo porque parece que con el neoliberalismo el Estado desapareció y fue todo lo contrario. El Estado nunca se ha retirado, sino que fue justamente conquistado por las élites neoliberales que lo han utilizado como un agente mercantilizador. Y yo creo que no hay ninguna certeza de que nada de esto, que nada de estas políticas se pueda traducir necesariamente en mejoras. O yo creo que, por el contrario, justamente pueden ser mayores dificultades para las mayorías sociales. Y podemos ver que en la ruptura de la globalización, tal y como la conocíamos ahora, se pueden dar unas nuevas lógicas de imperialismo, que ya no solo sea una lógica de imperialismo extractivista, acaparador de recursos en el sur, eso va a seguir, pero yo creo que ya no solo vamos a ver ese fenómeno, sino que también vamos a ver un imperialismo defensivo, un imperialismo conservador de las ciertas islas del bienestar que existen, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental y no podríamos entender, por ejemplo, las políticas migratorias de Estados Unidos con Trump o las políticas migratorias que aplica la Unión Europea con la Europa Fortaleza, si en esta lógica de proteger las islas del bienestar, en donde vamos a ver cada vez más el resurgir de autoritarismos de la escasez, de autoritarismos de la exclusión, que hagan justamente de preservar estas ciertas islas del bienestar su leitmotiv y cada vez una defensa cada vez más violenta, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Y yo creo que el virus nos ha recordado de una forma muy clara que las fronteras son construcciones estériles y aún así esto no significa que los repliegues identitarios y el brote de nuevos muros exteriores e interiores no se pueda producir, todo lo contrario. Yo creo que esa vinculación con la protección de ese imperialismo de protección de las islas del bienestar va a ser un elemento central en el próximo periodo, si no podríamos decir que ya lo está siendo, ¿no? Y yo creo que aquí lo verdaderamente... La pregunta es si la cuestión, en cierta medida, si la izquierda es capaz de articular un proyecto alternativo de desglobalización desde una perspectiva ecosocialista e internacionalista que, en cierta medida, pueda dar una respuesta a las necesidades de un cambio de modelo productivo, a una reorganización de las cadenas globales de distribución, que ponga en jaque y en cuestión el poder corporativo que solo responde a la lex mercatoria, que ahora mismo es la que rige en cierta medida el derecho internacional, y como ante lo que estamos viendo,
que en cierta medida podríamos decir que es una revuelta de los privilegiados, como respuesta a la incertidumbre de un futuro incierto, de un modelo de vida depredador de recursos y de derechos, ¿no? En donde se esgrime, y lo hemos visto acabamos de terminar la campaña en las regionales en Madrid, en donde la perversión de la palabra libertad se utilizaba justamente desde esta revuelta de los privilegiados, ¿no? En donde se esgrimía la supuesta libertad para seguir viviendo por encima de las posibilidades sociales y ambientales de las mayorías sociales, y cómo se construía en cierta medida un proyecto de millonarios a costa de millones de pobres, ¿no? Yo creo que es un elemento central. Yo no sé si habéis tenido el placer de leer la Revolución Francesa de Tocqueville, pero Tocqueville comentaba que la Revolución Francesa realmente no empieza, no empieza con la convocatoria de los Estados Generales, ¿no? en Francia, sino que empieza unos años antes. La Revolución Francesa empieza por una revuelta de los privilegiados. La Revolución Francesa empieza porque los privilegiados se niegan a pagar impuestos. Y ante esa negativa, justamente, ante esa revuelta de los privilegiados, la única solución es una revolución. Volvemos a estar ante una revuelta global de los privilegiados. Y otra vez, a lo mejor, lo que es fundamental es volver a poner en el orden del día una estrategia revolucionaria. Y yo creo que la crisis son momentos de bifurcaciones y en cierta medida funcionan como agujeros negros o agujeros de gusano que nos permiten asomarnos a otros tiempos y espacios posibles, ¿no? Y yo creo que en periodos como este vemos aflorar y chocar y en curso articularse imágenes utópicas, pero también distópicas. Y yo creo que no hay certezas y las contradicciones cohabitan evidentemente y irán justamente en aumento, y además tendremos cada vez expresiones más violentas. Y yo creo que, vuelvo a repetir, Colombia, Chile, por no hablar de las revueltas en Sudán, de las revueltas que hemos visto en Irak justamente con las políticas neoliberales, yo creo que son ejemplos clarísimos de esta situación, ¿no? En donde yo creo que vamos a ver desde batallas proxy, desde ciertos elementos donde quien proponga un palo donde agarrarse, aunque sea un clavo ardiendo en mitad de esta tormenta, yo creo que tendrá mucho ganado, ¿no? Y ahí es donde vemos el resurgir de esa extrema derecha que da, en cierta medida, espacios sólidos a los que agarrarse a unas clases populares, ¿no? Y yo creo que la izquierda no consigue construir esos espacios sólidos, ¿no? Y yo creo que, como estamos justamente en pleno proceso de reconfiguración, yo creo que es fundamental el mover ficha. Y yo creo que si hay consensos neoliberales que están en cuestión, yo creo que es el momento de poner encima de la mesa palancas que agrieten esos consensos. Y yo creo que el reparto de la riqueza y del trabajo es un elemento central en la discusión política que vamos a tener. ¿Quién va a pagar esta crisis? ¿Cómo se va a pagar justamente esta crisis? Lo digo porque los datos macroeconómicos y sociales a los que nos vamos a enfrentar a corto y medio plazo van a ser devastadores. Y ahí o ponemos encima de la mesa el reparto de la riqueza, o una desigualdad ya galopante a nivel internacional. Yo creo que Chile de eso sabe mucho. Lo único que va a hacer es aumentar de una forma totalmente exponencial, ¿no? Y yo creo que por eso, ante esa revuelta de los privilegiados de la que hablábamos antes, yo creo que es el momento de poder plantear una estrategia revolucionaria. Y yo creo que esa ventana de oportunidad no va a durar mucho tiempo abierta. Y yo creo que es el momento justamente
de poder explotarla, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debe de entrar la política entendida como arte estratégico para intentar hacer posible lo que hasta hoy no lo es, para alargar el campo de batalla y el espectro de lo posible. O sea, nosotros tenemos que conseguir ante la construcción neoliberal del no se puede, construir escenarios de lo posible, del sí se puede. Y yo creo que evidentemente quien no tiene nada que ganar con este cambio va a utilizar todo su poder para dejarnos claro que no solo no se puede, sino que es un suicidio intentarlo. Y yo creo que en cierta medida nuestro gran enemigo es cómo combatir las sociedades tan desfragmentadas que construye el neoliberalismo, que agranda el virus y de la pandemia y el coronavirus que estamos viendo, donde el distanciamiento físico, las patologías sanitarias, las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia social que vamos a ver no se van a dispersar en pocos meses. Y yo creo que ahí tenemos el construir estrategias revolucionarias pasan por imaginarnos un mundo post-pandemia. Por imaginarnos el mundo post-pandemia. ¿Nos podemos imaginar un mundo post-pandemia y un mundo post-neoliberal? O sea, con un escenario no neoliberal en la cabeza, porque yo creo que ese es el elemento central. Y cómo combatimos la atomización, el miedo y el dolor, que son los principales enemigos de cualquier proyecto transformador, que están en el tuétano del neoliberalismo y que están exacerbados por la pandemia que estamos viendo justamente ahora mismo. Y yo creo que por eso nos toca dibujar nuevos mapas y reconstruir nuestros repertorios de acción colectiva, ¿no? Yo creo que ahí el elemento de, como decía antes, del poder vislumbrar alternativas que pasen por un cambio del modelo productivo, que entiendan la emergencia de la crisis ecológica y climática a la que nos enfrentamos, que podamos hablar de una transición ecosocial en donde pase por el control y nacionalización de sectores estratégicos de la economía para asegurar algo tan básico como la vida. Si eso se ha demostrado ahora tan necesario, ese momento es ahora. O sea, cuando estamos hablando incluso y vuelvo al tema de las vacunas, de la socialización de las patentes o de la liberalización de las patentes, no solo es una cuestión de supervivencia. O sea, es que ahora mismo la no liberalización de las patentes es un cuello de botella para la propia producción de las vacunas. Es un cuello de botella para la propia producción de las vacunas. El no tener una planificación pública, estatal, controlada y, sobre todo, distribuida a nivel internacional, hace algo tan básico como que si no todo el mundo está vacunado, nadie estará a salvo. El ejemplo de Brasil o el ejemplo de la India, en donde se están creando nuevas mutaciones que ponen en cuestión incluso la propia viabilidad de las vacunas actuales, yo creo que es un ejemplo clarísimo de esa incompatibilidad entre la propiedad privada y la vida. Y yo creo que ahí es donde debemos, yo creo que incidir, ¿no? Porque la propiedad privada debe desaparecer como concepto y práctica en los asuntos ligados con la vida. Y yo creo que la gestión de la crisis es el enésimo ejemplo del conflicto de fondo entre capital y vida, entre intereses privados y bienes comunes, entre mercancías y derechos. Y yo creo que si tenemos que sacar algo positivo de la crisis a la que nos estamos enfrentando, es que la constatación general de esta incompatibilidad central. Y de eso tenemos que hacer un arma política.
Y yo creo que la cuestión es cómo identificamos las brechas para seguir abriéndolas y sobre todo para que el proceso constituyente, por ejemplo, en Chile, se convierta en una oportunidad para ganar y blindar derechos que reviertan en mejoras materiales inmediatas para la vida de la gente. Yo creo que es un elemento central. Yo recuerdo que decía Daniel Ben Said que había que elegir siempre entre una lógica competitiva impecable, lo que decía ese aliento de la sociedad mercantil del que hablaba Benjamin, y ante eso había que anteponer el aliento cálido de las solidaridades y del bien público. Yo creo que ese es el momento que tenemos que hacer. Defender los bienes comunes implica atreverse a incursiones enérgicas en el santuario de la propiedad privada y construir un espacio público en expansión sin el cual los derechos democráticos no están garantizados. Yo estoy con Laval cuando proponen o dicen directamente que el neoliberalismo está socavando no solo la propia democracia, sino los propios regímenes liberales. Y está generando monstruos iliberales. Y ahí la India de Modi, Erdogan, Orbán, Polonia, Bolsonaro, tenemos ejemplos clarísimos de esas derivas neoliberales que son un cuestionamiento de la democracia y es un cuestionamiento de la propia democracia liberal burguesa, tal y como se conocía hasta ahora. Yo creo que, en cierta medida, los derechos democráticos están condenados a desaparecer dentro del neoliberalismo. Yo creo que nos estamos quedando sin tiempo para ser pesimistas y yo creo que sin mundo para resignarnos al mal menor. Yo creo que el momento de la acción es ahora. Yo creo que hay espacio para hacerlo. Yo creo que hay espacio justamente para medidas radicales y no reformistas. Yo creo que ahora mismo cualquier medida reformista está abocado a, yo creo que, al fracaso. Y yo creo que en ese momento de polarizaciones tenemos que construir un polo popular, un polo justamente de poder popular que pueda poner en cuestión justamente el régimen neoliberal que nos está abocando a la destrucción de la democracia. Y yo creo que ahí tenemos que juntar la palabra revolución y democracia. Y por eso una relectura, como decía también Benjamin, del pasado, para encender en el pasado justamente la llama del presente, la llama en la esperanza del presente, yo creo que es tan necesario. 150 años después de la Comuna de París, yo creo que esa relectura de la Comuna de París como el concepto en donde se imbrinca revolución y democracia, yo creo que es más necesario que nunca. Sin más, porque me he ido alargando demasiado, dejo para que podamos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Nos has dejado mucho que pensar. Muy interesante. Sí, o sea, para comunicar además la urgencia y la oportunidad que tenemos ahora en esta crisis. Claro, esto sobre todo me interesó mucho esa idea de la pandemia. Es como un ensayo de lo que viene. Eso está muy bueno. O sea, y la aceleración que produce eso en el neoliberalismo, así extraordinario verlo como frente a los ojos, ¿no es cierto? Y además, sobre todo, como dentro de la casa, ¿no es cierto? Como desde este refugio, ver cómo se empiezan a transformar esto en la velocidad, así, de un momento a otro, ¿no? Y el Zoom y la transformación laboral, todas estas cosas que están pasando, ¿no? Y claro, y la urgencia entonces ahí de imaginar este mundo post-pandemia, ¿no? Extraordinariamente importante. A mí, una cosa que te quería preguntar era sobre esto es lo que está haciendo, por ejemplo, en esta polarización que se está produciendo y que se tiene que producir, quizás, digamos, que es bueno que se produzca, que surgen estos movimientos de extrema derecha, y que una de las cosas que ocupan estos movimientos de extrema derecha es que dan estos como espacios sólidos, creo que decías, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que ahí, qué desafío genera eso para la izquierda, ¿no? Siendo que tiene esta cosa imaginativa, ¿no? Pero quizás esta cosa imaginativa es menos sólida, ¿no es cierto? Que no son valores tradicionales, no sé, tienen que ser nuevas cosas, ¿no es cierto? Que son menos sólidas. Entonces, ¿cómo te imaginas? Y creo que algo indicaba que es como nuevos modelos productivos, ¿no es cierto? Pero no sé si cómo piensas ahí esa tensión, ¿no es cierto?, para la izquierda. De no poder proveer esta solidez, ¿no es cierto?, de la que se aprovecha la extrema derecha que está surgiendo. Bueno, eso, y para que invitar también después a todos, ¿no?, si quieren hacer preguntas, yo creo que podemos abrir la conversación, digamos, pueden cada uno ahí entrar a compartir. Muchas gracias de nuevo. Excelente presentación. Voy a introducir un comentario, porque no quiero perder la oportunidad de tener a Miguel Urbán y no establecer algunas inquietudes o planteamientos. Primero me presento, soy Lautaro Videla. Efectivamente, hiciste referencia al MIR y eso me conmueve de inmediato, porque fui casi fundador del MIR chileno y llegué a ser miembro de la Comisión Política, encargado nacional de organización del MIR en la época de la clandestinidad, hasta que me fui capturado y tuve la suerte, que no tuvieron muchos de mis camaradas, 500 por lo menos, de sobrevivir. Sin embargo, he aprovechado esa sobrevida para tratar de sacar algunas experiencias en el largo devenir. Y tuve la oportunidad de vivir en el exilio en Venezuela y conocí esta sociedad con bastante profundidad por el hecho de que trabajé y estudié en ella, además. Y viví 15 años. Te comento primero que esto no lo habían comentado, por eso decirlo, estas presentaciones se deben constituir, o sea, se están constituyendo en cápsulas de intercambio de debate que vamos a divulgar, no solo a través de los mecanismos que en este minuto se están usando a través de YouTube, sino que las vamos a transformar en instrumentos de trabajo y reflexión en los círculos de los movimientos sociales y los partidos políticos más progresistas de Chile. Entonces, el valor que tiene no solo este diálogo, sino lo que va a generar como inquietud y reflexión. Ahora, tú cuando hacías una relación respecto de Chile, hay una sensación que yo la asumí a mi edad, en el sentido de que es una tarea nuestra, al ser pioneros, víctimas pioneras del modelo neoliberal expresado en su más perfecta y profunda ejecución, es una tarea nuestra es tratar de contribuir con reflexiones útiles para ver los mecanismos de superación que esto tenga. Y en eso, de verdad que hay avances y estancamiento. O sea, hay cosas que se van logrando y procesos que se están desarrollando, todavía yo creo en un marco de desconcierto, porque el proceso vivido el año 2019, en octubre, de la rebelión social que surgió desde los jóvenes, yo creo que nos pilló a todos los políticos y todos los liderazgos, incluso de algunos sectores sociales, desconcertados, nos pilló sorprendidos. Y empezó a sumarse una gran masa de gente orgánica, de pequeños núcleos y grandes núcleos de la ciudadanía de manera espontánea y masiva, millones y millones. Las marchas más grandes que yo he visto en mi vida en Chile y también en Venezuela, donde eran grandes, la viví en esos días. Yo creo que la profundidad que ha tenido el modelo neoliberal en Chile ha calado hasta en la mentalidad y los valores de la ciudadanía común. Ese es un gran obstáculo que lo estamos poniendo como una de las metas que debemos plantearnos, es generar mecanismos a través de la cultura, del arte, a través de la docencia, de la educación y del trabajo colectivo, para tratar de ir influyendo en que esto se modifique, porque de verdad en muchos aspectos ha calado muy profundo y se transforma en un obstáculo para, por ejemplo, socializar y hacer viables las organizaciones de los mismos movimientos sociales, que muy fácilmente pueden entrar en conflictos internos por las dificultades que tenemos de socializar y de trabajo colaborativo. Y de la búsqueda, como una palabra muy común acá es que las personas se mueven mucho por su ego. Es decir, en realidad por el ego es la expresión de conductas de carácter muy individual.
Entonces hay mucho que hacer por ese lado. Pero hay otros planos que es por donde yo quería ponerte como reflexión, y es en la experiencia venezolana, que yo la he conocido de cerca y conozco bastante al pueblo venezolano, sin duda, la potencia económica llena de dificultades, ¿no? Y son largas de enumerar, que tenía la sociedad venezolana muy uniproductora y viviendo más bien de las exportaciones que de la vida real, digamos. Tenía varios vicios, pero sin embargo me sorprendió, y sigo sorprendido, el grado de desarticulación de la economía y destrucción de la economía que puede llegar a un país en tan poco tiempo. Bien entendiendo de que no es que haya una farra, como algunos lo quieren decir, de la corrupción de los sectores gobernantes, porque Venezuela tenía la particularidad de un hábito de tendencia hacia espacios de corrupción que probablemente siguen siendo parecidos, pero no es eso lo que ha destruido el país, sino que lo que ha destruido el país era de la presencia y el control norteamericano, sobre todo en las relaciones comerciales de este pobre país, que era el factor determinante. Sin embargo, también un empresariado que ha sido extraordinariamente destructor a su interior, porque si hay un país donde no han desarrollado un concepto económico de nacionalización o estatización de la industria y la empresa, es Venezuela. No es ese el problema. El problema es que no es necesario, como decía alguna vez Miguel, no hay cosa más peligrosa que pellizcarle las bolas a un león. Hay que tener sigilo porque el resultado puede ser dramático. Y eso un poco pasó. Entonces, una de las preocupaciones que nosotros estamos atendiendo acá, y en este seminario el día de mañana vamos a hacer nuestra primera presentación, es cómo trabajamos el tema económico, de manera de que no terminemos en un proceso de cambio con que nos desarticulen la economía y nos hacen pedazos, y con eso perdemos el apoyo social, porque la gente es natural que no esté dispuesta a sumarse de manera casi suicida a proyectos que son hechos pedazos en la economía. Entonces, el tema de cómo desmontar el modelo neoliberal, te doy un enfoque que está presente en el debate que hemos tenido. Yo soy economista, pero estoy trabajando con otro grupo de compañeros economistas. Es entender que el desmontaje, hay que entender bien los sustentos del modelo neoliberal en el caso chileno, a lo cual hay un trabajo muy serio hecho por un compañero que es la base de su doctorado, etc. Identificar los pilares fundamentales que sostienen el modelo y ver cómo operar sobre esos pilares de una manera paulatina, pero hacia el centro, a lo esencial, no a la cáscara ni a la pintura del pilar, sino a la esencia del pilar, pero de una manera tal que no se nos caiga la estructura encima de un paraguas. Entonces, ahí hay una serie de propuestas que empiezan a transformarse en propuestas de programas de transición, ¿ya? Entonces, la inquietud es poner ese tema porque plantearnos el cambio es muy atractivo y queremos hacerlo. Hay condiciones sociales óptimas. Imagínate que en la votación del plebiscito el 80% de los chilenos hoy día quieren un cambio del modelo, eso es lo que quieren. No lo entienden muy bien, pero están disponibles. Quieren otra constitución. O sea, hay condiciones subjetivas interesantes, pero tenemos un enemigo poderoso. Chile está en manos de unas pocas familias, controlan todos los gatillos de todos los fusiles que pueden dar con nosotros desde la economía. ¿Cómo articular eso? ¿Hasta dónde no llegar a que la moderación nos lleve a un simple reformismo sin destino, sino que de verdad atacar las bases del modelo e ir construyendo una alternativa distinta que por lo demás no está presente ni siquiera como utopía en el mundo hoy día? Eso era mi inquietud en el plano de la economía. Gracias, Lautaro. No sé si Miguel quiere hacer un comentario. Podría hacer una pequeña pregunta, cosa que Miguel responda. Bueno, yo tomando lo que decía Benjamín, un poco Lautaro, a partir de lo que tú has dicho, Miguel. Claro, yo creo que en este momento tenemos una rebelión de las derechas a nivel internacional, no solamente en Europa, sino también se ve en Latinoamérica, digamos. Lo que tú has planteado me parece sumamente interesante porque es un periodo bastante reaccionario, donde se está produciendo una situación que no son situaciones locales, sino como tú lo planteas, es a nivel global.
Entonces, cuando hablamos del caso chileno, claro, tiene elementos muy propios, pero evidentemente la modificación del sistema neoliberal pasa también por una cuestión que tiene que ver con fuerzas globales, de cómo se mueven los movimientos de izquierda también y cómo aunan un principios, digamos, por lo menos comunes y análisis, como lo que estamos haciendo en este momento, digamos, que nos permiten pensarnos a nivel internacional, porque vivimos un mundo globalizado, y si queremos cambiar ese mundo globalizado bajo otras estructuras como las que tú has planteado, pues tenemos que hacer todo un esfuerzo, no solamente en nuestros países, sino pensarnos en términos generales, como se ha pensado el sistema capitalista en términos globales también. Que eso que lo han hecho a través de la publicidad. Tomando lo de Benjamín, la pregunta que me hago yo es claro, tenemos que pensar en este sistema, cómo enfrentar después del COVID la situación, donde se han restringido enormemente los derechos ciudadanos, enormemente, y van a quedar secuelas claramente en nuestros movimientos. De repente lo que era normal antes del COVID va a ser normal, o sea, nos vamos a mover menos, vamos a tener menos derechos, los sistemas policiales van a ser mucho más duros, y eso ya es una situación enormemente compleja. Por otra parte, nosotros nos encontramos en la situación de dar respuestas como la que señala Lautaro a cómo desmontar el sistema económico y generar una estructura que posibilite que los hechos, digamos, locales como país puedan interactuar también a nivel internacional, porque Chile tiene un montón de tratados económicos, miles de cosas que, como tú planteaste lo de patentes, que hacen, digamos, un poco difícil, digamos, que podamos destrabar el modelo. Pero ahí me hago yo la pregunta y en eso estamos, digamos, en este encuentro que lo planteaba Benjamín y yo lo quisiera profundizar, mi interrogante. Nosotros tenemos un fallo en la izquierda y que se evidenció tal cual lo dices tú y que nosotros constatamos en la elección de Madrid. Donde el discurso populista de la derecha, de Ayuso, es un discurso basado, digamos, en unas tradiciones conservadoras. O sea, las ideas perduran muchos siglos. El mundo conservador es bastante más fuerte de lo que hemos esperado, como en Brasil también la imposición de un mundo blanco de Bolsonaro con una idea colonialista. Eso es extremadamente fuerte. Parece que el colonialismo quedó atrás, pero es mentira, lo tenemos de una manera muy, muy llana. ¿Cómo podemos arriesgarnos? ¿Cuáles serían como la estrategia? Yo sé que no nos pueden dar ninguna solución, pero nosotros tenemos que buscar fórmulas que permitan, digamos, justamente que la gente pueda dialogar en discursos que sean justamente democráticos pero revolucionarios. Yo sé que estamos en una etapa en que tendremos que generar nuevos mundos posibles, como decía el profesor Buñol en la otra conferencia, mundos impensados, desde las artes hasta la economía, pasando por el fenómeno cultural. Es un reto muy fascinante en términos, digamos, de vivir la experiencia contemporánea, pero por otro lado, claro, podemos tener lo que ha pasado justamente en Europa, y señalo lo que pasó en Madrid, donde la gente se aferra, digamos, a que no hayan cambios profundos, lo que decía Lautaro, que la economía, o sea, que la gente tiene terror a que le modifiquen la estructura, o sea, quieren un cambio, pero no me toquen mi individualidad, porque el concepto de individualidad es tremendamente duro y fuerte, y está mal entendido. Individualidad es como yo, separado del otro, digamos. El sentido comunitario, el neoliberalismo lo ha eliminado, digamos, es como un referente, pero en este momento ni siquiera el agua es un elemento, digamos, a los cuales puede acceder todas las comunidades, y el agua hace 20 años atrás, claro, no tenía acceso al agua poblaciones que en el imaginario occidental eran remotas, como en África, pero se supone que todos teníamos derecho al agua, pero por ejemplo en Chile tenemos privatizado el agua, o sea, que es un elemento básico. Entonces, solamente eso. Oye, una cosa que me parece, perdona la coyuntura, una frase que se me fue, que es importante comentarla, perdóname, Benjamín. Hay un elemento particular, dos elementos particulares que quiero sacar en cuenta. Uno, que en el proceso chileno de estos últimos 30 años, la particularidad es que la materialización del modelo neoliberal ad extremis lo hizo en gran parte la centroizquierda, ¿ya? Tal es así que la derecha, cuando llega a gobernar, es cuando el modelo de centroizquierda manifestaba cierto agotamiento, pero lo que viene a hacer la derecha es rubricar el modelo aplicando una que otra medida adicional que no cambió sustancialmente nada el modelo, ni lo pudo radicalizar. Y decíamos que curiosamente al nuevo gobierno, cuando se planteaba Piñera volver,
decíamos algunos, ¿y qué programa trae si no hay programa posible para seguir agregándole al modelo que pueda mejorar su bache? Y lo que él hace es tratar de extremar en algunos aspectos la implementación del neoliberalismo y se le empezó a derrumbar el país encima de él. Ese es un elemento que es interesante tener presente. No hay programa para un país desarrollado neoliberal, con grado de desarrollo neoliberal como el nuestro, no hay programa conservador que invente algo que pueda ser atractivo para la población. Ya la última vendida, yo creo que se la hizo el Piñera y el resultado está a la vista. Y lo segundo, tal es así esto, que sectores que antes llamábamos, desde el léxico marxista-leninista, la pequeña burguesía, y que jugó en un papel clave en la caída de Allende, los camioneros y los comerciantes, hoy día se constituyen en una fuerza ganable para el cambio. Es más, está ganándose mayoritariamente para el cambio. Los camioneros, los comerciantes y una diversidad de pequeños empresarios que han sido destruidos en su forma de vida por este modelo, ya en su aplicación ya más extrema y más avanzada, se transforman también en potenciales aliados del cambio. Entonces hay cosas muy paradojales, muy interesantes, y si uno las atiende bien, te digo yo llevo 10 años trabajando y en los gremios de las microempresas y las pequeñas empresas, y nosotros dirigimos la gente progresista, tiene de presidente los camioneros, no al que dio el golpe en el año 73, sino lo tiene acá. Y hemos logrado derrotar numerosas veces a los líderes de ultraderecha de los comerciantes, y los tenemos parados. Entonces es bien interesante ese proceso porque hay algo más, hay algo nuevo desde el punto de vista de la estructura y rol de clase que se pueden dar en países como el nuestro. Perdona la... Sí, gracias. No sé, sé que Miguel está como un poco apurado de tiempo, pero profesor Brugnoli creo que quería decir un comentario, no sé si lo puede decir en pocas palabras, profesor Brugnoli. Y para ahí después que Miguel cierre, bueno, con un comentario, digamos, los pocos minutos, o sea, los que tú quieras, Miguel, pero hay que te extiendas lo poco mucho que quieras. Y bueno, profesor Brugnoli, si puede, ojalá brevemente hacer los comentarios que quiera hacer, y ahí terminamos con Miguel. Usted tiene que sacar está muteado, profesor Brugnoli. Sigue muteado. No se oye, no se oye. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Apretando el botón equivocado. Pues reitero de nuevo el interés en la conversación. Hay algunas cosas bastante interesantes de Manuel Urbán desde mi punto de vista, ¿no? La ciudad paraíso protegida, ¿no? Me parece una imagen, digamos, muy útil, ¿no? Muy útil para entender, digamos, la cuestión internacional actual, ¿no? Y hay otra, digamos, que me parece la pregunta, ¿no? Me parece la pregunta vital que hay que hacerse hoy día, ¿no? ¿Qué pasa en la pospandemia, ¿no? Ahora Chile, yo creo que en Chile la pregunta es vital, ¿no? Porque nosotros de la compresión de la dictadura, ¿no? De la duda en el otro, porque el otro podía ser el delator, ¿no? Podía ser el espía, ¿no? O sea, era muy grave, ¿no? Muy grave con quien se veía uno, es decir, era una cosa que era vosísima, ¿no? Y sentirse seguido en la calle, bueno, a mí me tocó, ¿no? Sentirse seguido en la calle y tener que entrar a estar una hora dentro de una librería hojeando libros para que el otro se lateara, ¿no? Pero, en fin, a veces se lograba, ¿no? Lo peor es que además lo hacían de tal manera que tú te dieras cuenta, porque aquí la componente terror era importantísima, ¿no? Tener control bajo el terror. Bueno, de esa compresión, ¿no? Empezamos a salir el año, esto hay que considerarlo, ¿eh? El año 2006. El año 2006 es el anuncio del 18 de octubre. El año 2006 salieron los pingüinos a la calle. Los pingüinos son los escolares, ¿no? Eso es insólito, eso es insólito. Y eran miles, ¿no? Era una marcha enorme, ¿no? ¿Y qué es lo que pedían, no? Algo insólito, ¿no? También insólito, calidad de educación. O sea, ellos estaban acusando justamente el desprecio, ¿no? Que la clase opresora de la dictadura, digamos, hacía, digamos, hacia ellos, ¿no? Para convertirlos en quién. Lo que Hugo Saavedra, un gran científico chileno, ¿no? Dijo sencillamente los puros aprieta tecla, los que no pensaran, ¿no?
los que no pensaron, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Bueno, hay otra cosa que sucedió allí también. La duda en la institucionalidad no es producto post-dictadura, es la dictadura la que mató la institucionalidad chilena. La institucionalidad chilena, o sea, la identificación del Estado, ¿no? Con justamente su base de origen misma, se despedaza, ¿no? Porque la institucionalidad chilena se convirtió contra la nación, ¿no? O sea, muchas gracias, profesor Piñón, y disculpe que lo interrumpa, de que Miguel sé que tiene que partir luego y estamos un poco pasados del tiempo. ya, cierro muy rápidamente, si con eso estoy terminando. Muchas gracias, disculpe que lo interrumpa. Entonces, bueno, vino todo el efecto post-dictadura, la explosión del 18, ¿no? La explosión del 18, que es una descompresión, y viene la pandemia, que es una nueva compresión. Pero entre la explosión del 18 y la pandemia, tenemos una generación de escolares y de universitarios que tienen 3 años de enseñanza irregular. O sea, hay un vacío educacional en Chile que es muy grave como expectativa de futuro. Entonces, la pregunta de Miguel es vital, ¿no? ¿Qué pasa con la pospandemia? Y tenemos que pensarla desde todos los lugares, ¿no? Y yo insisto en el problema de la educación como el problema de la palabra. El dueño de la palabra es el dueño del poder. La palabra designa, ¿no? Es la palabra la que hace el mundo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, nada más que eso. Gracias. Muchas gracias. Miguel, si quieres, bueno, para terminar, un comentario final. Disculpa que nos vayamos alargados, sé que estás ahí con el tiempo corto, pero muchas gracias por participar y bueno, ahora el último comentario y cerramos. Muchas gracias. Bueno, no sé si voy a conseguir hacerlo corto, ¿sabes? Porque Como tú quieras. son muchas cosas. La verdad es que a mí me atormenta esta última cosa, ¿no? que decía el profesor, ¿no? O sea, ¿cómo imaginar el mundo pospandemia? ¿No? O sea, y sobre todo, ¿cómo imaginar el mundo pospandemia en el marco de una emergencia climática y una emergencia civilizatoria? Yo creo que esto es un elemento central, ¿no? Es un elemento central y yo creo que aquí la izquierda se va a jugar en cierta medida su futuro, o el campo popular se va a jugar su futuro, en cómo imaginar ese mundo post-pandemia. Incluso en pensar, y ahí es el elemento, en pensar un mundo post-neoliberal como posible, ¿no? O sea, y yo creo que esa es la cuestión que nos debería de preocupar ahora mismo. Lo digo porque los datos son escalofriantes. Los datos que nosotros estamos manejando desde el Parlamento Europeo son escalofriantes. O sea, en otro tipo de pandemias que están totalmente olvidadas, pero por ejemplo los índices, por poner un ejemplo, de la malaria va a volver a los años 80. O sea, los índices de múltiples pandemias olvidadas van a volver a índices del siglo pasado. El tema de la desigualdad, la pérdida del Producto Interior Bruto, el daño psicosocial para miles de personas, la cuestión de la educación es evidente. Se ha hablado incluso de teleeducación. Bueno, pues sí, hay muchos sitios donde no hay tele. O sea, hemos visto ciertos elementos que van a impactar sobre generaciones y generaciones, en donde el miedo va a ser un elemento central. No sé si recordáis a un clásico que decía que no hay nada más peligroso que un burgués asustado, ¿no? Bueno, pues vamos a tener, y yo creo, Lautaro decía, tenemos a la pequeña burguesía, ¿no? Bueno, yo no lo daría toda conmigo, porque el voto que hemos tenido en la Comunidad de Madrid es un voto de miedo también. Un voto de miedo a lo que venía, ¿no? ¿Sabes? Y al final te agarras al que te ofrece
verdades sólidas aunque no sean reales, ¿no? O sea, el que te da algo sólido, tú te agarras, ¿sabes? Y, claro, en la gran campaña la gente se reía, era la candidata del Partido Popular y presidenta de la Comunidad de Madrid abriendo bares, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que estaba abriendo? Estaba abriendo negocios. Ese populismo del tendero que abre la persiana, ¿no? Pero al final esas cuestiones, esos elementos, el que te ofrezca algo sólido, va a poder vencer o va a poder agrupar a los temerosos. Y cada vez hay más temerosos. Porque la incertidumbre al futuro, incluso la incertidumbre al presente, cada vez es mayor. Y la cuestión es cómo hacemos una coalición de los débiles. ¿Cómo hacemos una coalición de los débiles y cómo hacemos una coalición de los temerosos para vencer al miedo y para vencer a la incertidumbre? Y ahí hay que dar certidumbres. Y ahí hay que plantear algún tipo de certidumbres, ¿no? De hecho, Benjamín planteaba una cuestión que para mí es central, ¿no? La cuestión de las verdades sólidas que ofrece la extrema derecha vinculadas con el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo no solo ha supuesto pérdida de derechos, privatizaciones, deslocalizaciones. El neoliberalismo también ha construido subjetividades. Y esas subjetividades son fundamentales para poder entenderlo. Y una de las subjetividades que ha construido es la subjetividad de la escasez. El sentimiento de la escasez, del no hay para todos. El neoliberalismo ha construido una subjetividad de la escasez que conecta bien, además, con el momento de emergencia climática en el que nos encontramos, de un planeta finito, y ante esa subjetividad de la escasez que construye el neoliberalismo, la extrema derecha ofrece una respuesta. Y la respuesta de la extrema derecha es, si no hay para todos, expulsemos a sectores sociales del acceso a los recursos escasos. Al final, lo que hace la extrema derecha es cuestionar quién tiene derecho a tener derechos. Y sobre eso se construye. Y construye un autoritarismo de la escasez con un autoritarismo de la exclusión. Y el problema es que la izquierda no ha planteado una respuesta ante eso. ¿Y cuál es la respuesta? No cuestionar quién tiene derecho a tener derechos. No cuestionar quién tiene derecho a acceder a los recursos escasos, sino cuestionar el reparto. Cuestionar el reparto. Y eso es ir a la raíz del problema, la única forma de poder dar certidumbres sólidas a la gente. Yo decía, vamos a hacer 10 años del movimiento de los indignados en España, ¿no? Yo decía, el movimiento del 15M fue una vacuna contra la extrema derecha. ¿Por qué? Porque el 15M no cuestionó quién tenía derecho a tener derechos, no cuestionó que había que expulsar a sectores sociales, que si había recursos escasos, lo que había para los españoles, no. Cuestionó el reparto. La gran aportación del 15M fue cuestionar el reparto. Y yo creo que ahí es ahora mismo ese momento de cuestionar el reparto, de cuestionar, de poner en el centro del debate el reparto de la riqueza y la cuestión de la propiedad es un elemento vital para poder cuestionar el modelo neoliberal y sobre todo para cuestionar la génesis neoliberal, ¿no? Yo creo que es fundamental, evidentemente, comprender que ante esto no es posible, no hay espacio para un proyecto reformista.
¿Por qué? No por una cuestión ya ni ideológica, es que no hay espacio, no hay espacio. La crisis climática y la emergencia climática, en donde nos hemos quedado sin tiempo, hace que no hay espacio justamente para un proyecto reformista. Y la revuelta de los privilegiados, ¿no?, impide que haya espacio para reformas y para proyectos reformistas. Es que no aceptan absolutamente nada. Esa nueva aristocracia global que se ha construido, esa lex mercatoria y poder corporativo, no acepta dar ni esto. Ni esto, ese tiempo pasó. El tiempo de los 50, 60, 70 gloriosos terminó y no va a volver. Y yo creo que comprender esto, porque esa es la génesis del neoliberalismo, ya no vuelve ese tiempo. No podemos dar la vuelta. Y de hecho, llama la atención lo impresionistas que somos, por lo menos en Europa. Ahora mismo todo el mundo hablando de Biden, de estamos ante un movimiento neo-keynesiano. No hay espacio para eso. Biden lo que está haciendo es intentar rescatar un poco la hegemonía perdida de Estados Unidos en el tablero global. En el tablero global. Yo siempre pongo un dato. Seguramente habréis escuchado mucho, en Europa se habla mucho, vamos a construir ante la crisis que hemos vivido y la crisis climática y el coronavirus, vamos a implementar un nuevo New Green Deal, ¿no? Yo no sé si alguien recuerda las tasas impositivas en el New Deal. Las tasas impositivas en el New Deal que impuso Roosevelt eran del 94%. 94% para los ricos que tuvieran más de $200.000 de la época, que serían unos 2 millones de euros al cambio actual. La tasa impositiva ahora mismo en algunos países europeos roza el 0 para esos multimillonarios. Estamos en el 8. ¿Alguien piensa que un proyecto reformista va a arrancar una tasa impositiva a las grandes fortunas de un 94%? ¿Alguien lo piensa? ¿De verdad? Para poder financiar un modelo público de New Green Deal, de economía verde. No, eso no tiene espacio. Y ahí hay una cosa que decía Linda que me parece muy peligroso y yo estoy totalmente de acuerdo, el COVID como coartada para restricción de derechos, y que yo creo que viene y que no es nuevo, o sea que ya estábamos en ese momento político antes. O sea, hay que recordar que Piñera saca el ejército antes del COVID y eso no pasaba desde la dictadura. Que Duque en Colombia saca el ejército en el paro nacional antes del COVID. Que Lenín Moreno saca el ejército en Ecuador antes del golpe. ¿Por qué? Porque estamos ante una pérdida de hegemonía del proyecto neoliberal y una pérdida de capacidad de seducción. Aumenta el elemento de coerción y el problema es que el COVID puede ser una coartada para la aceleración de ese proceso que ya existía. Y eso es para mí lo verdaderamente preocupante. Y ahí viene una cosa que yo creo que le quería comentar al autor, pero que es para todos, y es alertar también cómo esa aceleración que vemos también en la coerción, también estamos viendo una aceleración de la agresividad comercial de las potencias imperialistas e imperiales a nivel internacional, y ahí la Unión Europea juega un papel fundamental. Y ahí hay que entender la negociación Unión Europea-Chile por la modernización del acuerdo comercial.
que ahora mismo se está negociando prácticamente en secreto y sin luz y taquígrafos, y que ahora mismo supondría condicionar totalmente el proceso constituyente chileno. Se quiere firmar antes de que la constituyente termine esa modernización del acuerdo comercial que supondría una vigencia de 15 o 20 años en donde Chile no podría salirse de los marcos de ese acuerdo, con lo cual condicionaría totalmente el proceso constituyente, un proceso constituyente que justamente nace en rebelión contra esos marcos neoliberales. Marcos neoliberales, que lo decía, yo creo que Lautaro Linda, que los aplicó la concertación. Y aquí hay un elemento clave. Yo recuerdo muchos, con la implicación que he tenido estos últimos años con el proceso chileno, no solo me ha seguido parte de la izquierda chilena, sino también me ha seguido una parte importante de la derecha chilena en mis redes sociales, ¿no? Y yo recordaba, a mí me hacía gracia, porque cuando yo decía que no era un problema de 30 pesos, sino de 30 años, como se decía en las calles de Chile, me decían: zurdo, pero si fue la concertación, estás diciendo que la concertación aplicó políticas neoliberales. Sí, claro, es lo que estoy diciendo, lo has entendido, lo has comprendido, menos mal. ¿Por qué? Porque eso para mí es lo que yo hablaba en el inicio de la charla de extremo centro neoliberal. Y eso también es el proceso de la neoliberalización de la política que hemos visto a partir de los años 70. Yo no sé si recordáis esa magnífica frase de Thatcher, ¿no? Esa magnífica frase de Thatcher, cuando a Thatcher, yo creo que estamos ante una thatcherización de los espíritus, ¿no? En cierta medida, ¿no? Yo recuerdo esa magnífica frase cuando le preguntan a Thatcher: ¿cuál es su mayor victoria, señora Thatcher? Y Thatcher dice: Tony Blair. Mi mayor victoria es Tony Blair. ¿Por qué? Porque que Tony Blair, el líder de los laboristas que me gana en unas elecciones, no quiera cambiar mis políticas y mantenga mis políticas, esa es mi mayor victoria. Esa es la mayor victoria del neoliberalismo en la política, el haber transformado a lo que eran los proyectos socialistas, socialliberales, socialdemócratas, en fuerzas socialliberales que que tienen un mismo programa económico con las fuerzas de la derecha en la construcción de un gran extremo centro. Y la polarización, por eso se construyen los márgenes del extremo centro, o de la izquierda confrontando con el extremo centro, o de la extrema derecha confrontando con el extremo centro. El problema es que la mayoría de los países, normalmente esa polarización se da en el marco extremo centro, extrema derecha. Y ahí habría que ver qué es lo que hemos hecho mal para que la polarización se dé en esos términos. Y cuando no se da en esos términos, se da en términos de explosión social contra el extremo centro. Que ese es el ejemplo chileno o el ejemplo colombiano, en donde la izquierda está fuera de juego de la explosión social. Luego llega, pero está fuera de juego de la explosión social. Y yo creo que es fundamental, y ahí entronca con una cosa que decía justamente Linda de la victoria en Madrid. La victoria en Madrid no es fruto de una campaña electoral, es fruto de 25 años de shock neoliberal al que se nos ha sometido al pueblo madrileño por parte, yo creo que de los proyectos neoconservadores más consecuentes que tiene Europa, que es el Partido Popular madrileño, ¿no? Eso no se puede vencer en una campaña electoral. Eso no se puede vencer en una campaña electoral, no se puede vencer ni en una ni en 100 campañas electorales, porque no es una cuestión de campañas electorales, es una construcción un elemento de reconstrucción de sociedad civil, es un elemento de reconstrucción de comunidad, es un elemento de reconstrucción de lazos de clase para poder enfrentar ese shock neoliberal al que se nos ha sometido. Por eso también el 15M, cuando además muta no solo en una plaza, la Puerta del Sol, sino que muta a las asambleas y a plazas de barrio, lo que construye al final es sociedad. Lo que construye es espacio público, espacio social.
y reivindica también el espacio social como un elemento de politización y de problematización. Y ese elemento, ¿no?, que construye que la gente aprende justamente siendo partícipes, protagonistas de la política, protagonistas de su propio cambio. Yo recuerdo una frase de la plataforma Afectados de la Hipoteca que decía que en la plataforma Afectados por la Hipoteca entraban víctimas de desahucios y salían activistas antidesahucios. Eso es lo que tenemos que construir. Tenemos que coger a las víctimas del neoliberalismo para construir activistas contra el neoliberalismo. Esa es la tarea que tenemos ahora mismo para poder repensar el mundo post-pandemia. Y nada, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer el poder participar y quedo a su entera disposición para cualquier otro tipo de conversatorios, que para mí es un placer, aunque sean las 11 de la noche en Madrid, tenga la mitad de mi familia, bueno, a la totalidad de mi familia dormida, ¿sabes? Y simplemente ha venido mi pareja para decirme: no grites tanto, que estás solo, ¿sabes?